Bendito sea el Señor. Hablando de un llamado en tiempo de crisis. Cada vez que Dios nos llama es porque Dios ve que hay algo que hay que cambiar en nuestra vida o hay algo que cambiar en nuestro destino. Así que yo vengo a hablar acerca de lo que es un llamado en tiempo de crisis. Bendito sea el Señor. Y quiero primero que habla el libro de Primera de Samuel en el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a hablar en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Gloria sea al Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué hacía la palabra de Jehová? ¿Qué hacía? Y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba durmiendo? O sea, en la presencia de Dios, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió. ¿Cómo respondió? Gloria a Dios. Así que vamos rápidamente al libro de Marcos en el capítulo 8. Gloria sea al Señor. Marcos capítulo 8, en el versículo 22 al 25, dice de esta manera: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocase. ¿Qué le trajeron? Y le rogara que le tocase. Entonces tomándolo de la mano, la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirándolo dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente y a todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te glorificamos, te bendecimos. Amén y amén. Tome asiento, mi amado hermano. Un llamado en tiempo de crisis. Cada vez que aparece una crisis, siempre Dios busca a una persona para traer un despertar. Para traer un despertar de la gloria en ese lugar, sea una casa, sea una familia, sea en un matrimonio, sea en un ministerio. Dios siempre anda buscando a alguien que pueda manifestar su gloria en esta tierra. Dios nos escogió a nosotros para que fuéramos portadores de su gracia, de su favor y de su gloria en esta tierra. Desde el principio, cuando Dios hace la creación, entonces Dios toma al hombre y Él pone de su espíritu, entendiendo muy bien de que en ese momento Dios pone de su gracia y pone de su gloria para que el hombre fuese portador de su gloria. En el momento que el hombre se desconecta de la presencia de Dios, entonces ahí donde todo se viene en ruinas, ya que el hombre comienza a operar bajo maldición, comienza a operar bajo idolatría y comienza a operar bajo el miedo a la muerte. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que los hombres temen en esta tierra es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque saben que esa desconexión con la presencia de Dios los va a llevar a una destrucción y a una desconexión infinita, algo que nunca va a ser reparado. Pero cuando nosotros creemos en lo que Dios ha prometido, en un cielo, en una tierra nueva, en una inmortalidad, ya que la vida eterna simplemente es un panorama que Dios creó, pero la inmortalidad es la que Dios prometió a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vengamos nuevamente y seamos nuevamente partícipes del mundo venidero y de la gloria de Dios, nosotros vamos a venir nuevamente a esta tierra, no con este mismo cuerpo, sino con un cuerpo inmortal.
Por esa razón es que cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y Marta y María van a la tumba de Jesús, ellas no pueden reconocer al Maestro. ¿Por qué? Porque Él tiene un cuerpo inmortal. Porque el cuerpo mortal no es el mismo que el cuerpo inmortal, por eso ya no lo pudieron reconocer. Es ahí donde nosotros entendemos que para los que aman a Dios y sirven a Dios, hay algo que viene más allá de la muerte y hay algo que se llama lo que es la inmortalidad. Algo que nos va a tener a nosotros siempre ahí pegado a la presencia de Dios y siempre estando con Él desde ahora y para siempre. Es muy importante porque hablamos simplemente de lo que es la característica de la conexión y la desconexión, de lo que es el ojo humano y el ojo espiritual, de lo que es percibir lo que Dios tiene para nosotros y desconectarnos de la bendición que Dios tiene para proveernos. Una de las cosas importantes que la palabra de Dios enseña es acerca de lo que es la obediencia y la desobediencia. Dos cosas que traen algo que nosotros tenemos que poner mucha atención. La obediencia lo único que trae es la bendición de Dios. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios y obedecemos a los mandatos de Dios, entonces nuestro entorno va a estar cargado de las bendiciones y de la gloria de Dios. Una cosa que no hace lo que es la desobediencia. La desobediencia lo único que trae es la maldición que arrastramos y la desobediencia lo que hace es desconectarnos de la presencia de Dios. Ya que Dios dice en la Biblia que Él entregó mandamientos y entregó leyes para que nosotros, los seres humanos, podamos obedecerlas y podamos caminar conforme a ellas. Una de las cosas que el sistema quiere es que nosotros no obedezcamos a la voluntad de Dios. Porque lo que hay en el mundo espiritual sabe que cuando hay un corazón que obedece a la voz de Dios, entonces ese corazón está siempre percibido a las bendiciones que Dios tiene preparado para él. La Biblia dice que las bendiciones de Dios enriquecen y no añaden tristeza con ella. O sea, quiere decir que el dinero no es el que da alegría, que las posesiones no son las que dan alegría, sino es la bendición de Dios. Y cuánto más la bendición de Dios, de que nosotros podemos saber de que caminamos en esta tierra y aunque tal vez no tengamos el carro de lujo, tenemos la presencia de Dios que vale más que el carro de lujo. Bendito sea el Señor. Porque ¿quién puede comprar un milagro de Dios? Nadie, ni todo el dinero del mundo. Pero viene Dios y envía su palabra, entonces nos sana y nos liberta de un cáncer, de una enfermedad, de cualquier cosa que nosotros tengamos alguna aflicción. Por eso yo vengo a decirte que la palabra de Dios es más importante que el dinero que una gente pueda tener en este mundo, porque la gente con dinero no lo puede resolver todo, pero una palabra que sale de la boca de Dios, entonces esa resuelve el problema y trae alivio a la persona la cual recibe la palabra de Dios. Por eso vengo a decirte que hoy hay una palabra de Dios que ha sido diseñada para esa enfermedad que tú tienes, porque vengo a decirte hoy que por sus llagas tú eres sanado, que vengo a decirte hoy que por la llaga de Cristo tu casa caminará en bendición y tu descendencia verá la prosperidad y verá la abundancia de Dios en esta tierra. La Biblia dice que no ha visto el Señor justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Prepárate, porque tu descendencia no va a mendigar en esta tierra, tu descendencia va a caminar bajo la bendición de Dios. Todo se trata de la obediencia y la percepción del Señor. Dios, unas personas dicen que Dios no habla todos los días. Y yo digo que si Dios no hablara todos los días, entonces la tierra se formaría un caos. Porque lo único que sostiene la tierra y la creación es la palabra de Dios. La creación no puede ser sostenida sin la voz de Dios. ¿Por qué usted cree que hay un misterio en el cántico de los pájaros? Usted sale en la noche y no hay ningún pájaro que está cantando, ninguna ave que está cantando. Pero cada vez que aparece el alba, que va a salir la luz de la aurora, entonces las aves comienzan a cantar. ¿Usted sabe por qué? Porque las aves están agradeciendo y están adorando a aquel que las creó, porque le está haciendo salir nuevamente la luz, la cual le va a dar el aliento y el alimento que ellas necesitan. Bendito Dios. Dios es tan bueno que la Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos. Mire la bondad de Dios. Que Dios no solamente ve al que es justo, sino que también Dios tiene misericordia al que es injusto. Por eso cuando nosotros nos conectamos con la palabra de Dios, es porque Dios nos está dando una oportunidad para conectarnos con su gloria. No es coincidencia que usted hoy día haya venido a la iglesia.
No se sabe las dificultades que usted pasó. No se sabe los problemas que usted pasó. No se sabe si usted tenía dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor del vientre, dolor de estómago. No sé qué tenía, migraña. Pero usted llegó a través de esa adversidad. Usted dijo, yo voy a la casa de Dios. Es porque usted vino a conectarse con el milagro que Dios tiene preparado para usted. Cada vez que se acercaban a la casa de Dios era porque Dios iba a traer resultados e iba a traer bendición al pueblo que se acercaba a Él. Por eso es que es muy importante recibir con gozo lo que es la palabra del Señor. Por ella vivimos, por ella andamos, por ella nos movemos y ella es la que nos sustenta. El alimento es para el cuerpo, la palabra es para el espíritu. El oír es para el espíritu, el escuchar es para la carne. Por eso la Biblia dice que hay que oír atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Y hay una historia muy interesante aquí en 1 de Samuel capítulo 3. Porque aquí habla de un llamado en tiempo de crisis. Este llamado que Dios le hace a este joven Samuel está pasando por medio de una crisis de palabra, una crisis de voz de Dios, una crisis de que la palabra de Dios no se estaba propagando en aquellos tiempos. Dice que Dios llama al joven Samuel, quien ministraba delante de la presencia de Jehová. Porque es que estamos viendo a un joven llamado Samuel, que no estaba como los otros jóvenes jugando en el parque. Había un joven llamado Samuel que él quería que se le revelara la voz de Dios. Había un joven que estaba dentro del templo, que él quería que se le revelara la gloria de Dios. Y este joven, como quería que se le revelara la voz de Dios, entonces él vivía en el templo cerca del arca del pacto. Él sabía que en algún momento Dios se le iba a manifestar. Es como aquellas personas que están orando de día y de noche. Tú no tienes que desmayar en la oración, porque aunque Dios no te haya contestado hoy, tenlo por seguro que en algún momento se te va a aparecer aquel a quien tú estás llamando. Por eso es que la Biblia dice que no hay que desmayar en la oración. Samuel estaba ahí esperando su tiempo. Y hay gente que están sentados aquí, que cada día vienen cuando hay servicio, y tú vienes perseverando porque sabes que Dios te va a sanar. Y si no te sanó hoy, ven el día viernes que tú sabes que Dios te va a sanar, porque el que persevera alcanza la gloria de Dios. Por eso es que Samuel esperaba su tiempo, y hay gente que hoy le ha llegado su tiempo. Levanta la mano y adora a Dios, porque hoy ha llegado el tiempo en que te vas a encontrar con la gloria de Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, Eclesiastés capítulo 3. El joven Samuel ministraba delante de Jehová en presencia de Elí. La palabra ministrar es orar, servir, adorar. O sea que Samuel, que no era, bendito sea el Señor, hijo de Elí, sino que él simplemente había sido un regalo de una madre acerca de un voto que le hizo al Dios del cielo por esa criatura. Usted conoce la historia de Ana. Dice la Biblia que Ana oró por este niño y luego dice que ella lo entregó a Dios, porque ella así lo había prometido. Si tú me das un hijo varón, yo lo entregaré delante de ti y no pasará navaja sobre su cabeza. Porque eso era parte de un voto nazareo. Eso te lo busca en Números capítulo 6. Ella decidió no pasarle navaja. O sea, ella decidió guardarlo para Dios, porque sabía que si ella lo entregaba a Dios, un día ese niño iba a ser un estandarte y iba a ser un baluarte delante del pueblo. Qué hermoso es cuando nosotros instruimos al niño en su camino, para que cuando el niño crezca, el niño siempre quiera servirle al Señor, el niño siempre quiera buscar a Dios. Y ella simplemente, fue un voto y dijo, yo lo voy a dar al Señor y no le voy a pasar navaja. O sea, lo voy a guardar para Dios. Y qué hermoso es que cuando nosotros nuestra vida la guardamos y la consagramos para Dios. Dios necesita un pueblo que se consagre para Él, que se decida y se defina. O le servimos a Dios o le servimos al diablo o al mundo. Ay, suena muy duro eso, ¿verdad? Pero Dios necesita a alguien que se separe. ¿Para qué? Para que sea en la próxima vasija que Dios derrame su gloria dentro de ella. Porque hay dos tipos de vasijas que Dios busca. La vasija de honra, que es la que Dios derrama el aceite. Bendito sea el Señor. Y esa es la vasija que Dios anda buscando hoy. Qué hermoso es cuando nosotros nos separamos para Dios. Cuando nosotros decidimos guardarnos para Dios. Cuando nosotros decidimos en medio del caos y la situación difícil, hacemos como Samuel y hacemos como Daniel. No me voy a contaminar en esta tierra, no me voy a contaminar con el pecado, no me voy a contaminar con el mundo, me voy a guardar para Dios, porque yo sé que un día Dios se me va a aparecer.
Samuel es llamado en tiempo de crisis. Cada vez que Dios nos escoge a nosotros, es porque hay una crisis espiritual que alguien dejó en nuestra vida. Acerca de la costumbre, acerca de las tradiciones de nuestros padres o acerca de alguna maldición. Porque hay momentos que nosotros venimos a la iglesia y cuando Dios nos escoge a nosotros es para Dios traer un cambio en nuestra generación. Lo que hace Dios es que lo escogió a usted y me escogió a mí. ¿Para qué? Para romper, destruir toda maldición que se sembró en algún tiempo en el pasado. ¿Y por qué? Porque vivíamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de desolación, en un tiempo de destrucción. Usted no se ha dado cuenta que hay veces, hay gente que yo siempre me doy cuenta de que sigo la genética de lo que está pasando en la vida de alguna persona. ¿Por qué? Porque usted no se ha dado cuenta que hay veces que hay personas que el cáncer está visitando cada generación. La abuela murió de cáncer, el tío murió de cáncer, la prima murió de cáncer, el hijo murió de cáncer. Entonces estamos viendo que hay una maldición que está corriendo por la generación. Eso es un tiempo de crisis que se está viviendo en la familia. Entonces la familia a veces se acomoda y la familia dice: no, eso es normal, eso es genético. Una vez me dijeron a mí: oh, tú sabes una cosa, es que en la familia nuestros antepasados, mi abuelo, mi papá, sufrieron de diabetes y por eso yo sufro de diabetes. Y tú también vas a sufrir diabetes. Yo le dije: reprendo al diablo, porque si esa diabetes alcanzó al abuelo, a mí y a mi descendencia no nos va a seguir. Aleluya. Porque yo soy esa persona que fue escogida para romper maldiciones generacionales. Levanta la mano y adora la gloria. Tú fuiste escogido para romper maldiciones. Levanta la mano y adora a Dios, que te estoy dando una palabra. Tú fuiste escogido en tiempos de crisis espiritual para romper maldiciones, para desatar bendiciones, para sembrar bendición, para traer lo nuevo de Dios a la tierra, para traer la gloria de Dios a tu generación. Gloria a Dios. Un llamado en tiempo de crisis. Yo siempre doy este testimonio porque lo viví. Cuando yo me vengo de Ecuador, me vine para acá a Estados Unidos. Siempre mi papá quería comprar su casa propia. Tenía una casa, no era tan cómoda, quería comprar una casa más grande. Pero había un problema, él siempre tenía problemas. Nunca conseguía el dinero y se iba. Pasaba esta situación. Y yo cuando me convierto al Señor, comienzo a orar por mi familia. Comienzo a orar por mi descendencia, por mi generación. Y un día en ayuno, el Señor me saca en lo espiritual y me lleva al lugar donde nosotros nos criamos de pequeños, justamente al patio de la casa. Y cuando yo llego al patio de la casa donde vivíamos, y de la tierra yo comienzo a sacar una botella que estaba ahí. Y había un poco de cosas en esa botella. La saco, inmediatamente me dirijo hacia el mar. Y cuando estoy en el mar, la echo al mar. Y la botella se rompe en el aire y se deshace. Después de eso, pregúnteme lo que pasó. Mi papá compró un terreno y dejó hasta una mansión. Allá solamente vive mi mamá y mi hermana, al lado, en una casa grandísima. Mi hermano tiene 2 casas. Mi hermana tiene su casa propia. Y todo el mundo tiene su casa. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que había una maldición que había que romper. Por eso es que Dios te escoge a ti. ¿Sabe por qué Dios te tiene aquí? Dios te tiene aquí no para calentar sillas, sino para que tú entres en oración a la presencia y tú comiences a destruir, comiences a derribar, comiences a llamar las cosas que no son como si fuera. Porque el hombre que es llamado en tiempo de crisis es para marcar una diferencia, es para marcar un antes y un después en su generación. Levanta la mano y adora a Dios. No aceptes nada que venga de los antepasados. Si mi abuelo murió de cáncer, mi familia va a morir en su vejez. Aleluya. Levanta la mano y adora a Dios, porque vengo a profetizarte de que tú verás a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos en bendición. Aleluya. Verás la prosperidad en tu casa. Levanta la mano y adora la gloria. Vengo a decirte que tú y tu casa verás la bendición de Dios en este mundo. Hay un problema aquí en esta historia. Y este problema es de ambientes. Porque yo llegué acerca de ese ciego de Betsaida.
en Marcos capítulo 8. Y lo conecté con esta historia. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema. Hay un ciego en una región. Y aquí hay un problema de visión por causa de que la palabra estaba escaseando. La Biblia dice claramente que en los tiempos de Samuel había un problema. Mientras Samuel estaba en el templo y estaba sirviendo al altar de Dios en presencia de Elí, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Ahora yo me doy cuenta de algo muy interesante aquí. ¿Por qué razón la visión comienza a escasear en mucha gente, aún en muchos ministerios? Porque cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, que es la voz de Dios en la tierra, entonces la visión se comienza a oscurecer y los sentidos se comienzan a oscurecer. No es coincidencia que inmediatamente la palabra refleja que por causa de la escasez de la palabra de Dios, la visión se estaba perdiendo. Porque la palabra de Dios forma un ambiente a tu alrededor. Comienza a declarar la palabra de Dios en tu casa. Comienza a poner la palabra de Dios en audio. Comienza a que la palabra de Dios haga una atmósfera en tu casa. Y cuéntame después cómo se te van a aparecer los ángeles de Dios en tu casa. Cómo se va a meter la presencia de Dios en tu casa. Cómo vas a ver el cambio de Dios en tu vida. Comienza a practicar esto. Que la palabra de Dios llene tu entorno. Que llene tu espíritu. Y tú verás el resultado de lo que la palabra de Dios va a traer en tu vida. La palabra de Dios escaseaba. ¿Y usted se ha dado cuenta de algo? Que en estos tiempos que estamos viviendo, la gente ya no me pregunta a mí. La gente no me pregunta a mí específicamente acerca de los libros de la Biblia. ¿En qué usted me puede decir qué libro de la Biblia puedo leer? No, la gente ahora me pregunta libros de mística y de cultura, menos de la Biblia. Se me fue la iglesia. Pero cuando yo me convertí, lo primero que comencé a preguntar es cómo se ora, cómo se ayuna, cómo se vigila, porque quería ver los resultados de Dios a los cuales yo había visto. Yo veía predicadores y decía, wow, yo quisiera que Dios me usara así. Entonces, ¿qué? Me comencé a llenar de la palabra, comencé a llenar mi entorno de la palabra. Entonces ahora dime los resultados. Veo la gente sanada, veo la gente liberada. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que hace el cambio y la transformación en la vida y en la mente del ser humano. Sin palabra no hay visión, con palabra hay gloria. Levanta la mano y adora la gloria. Llénate de la palabra de Dios y comienza a tener experiencias con la presencia de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta ahora que tenemos más estudio? Y no es malo el estudio, porque a mí me gusta estudiar mucho. Tenemos más estudio, pero menos presencia, menos manifestación, menos liberación del alma y de la mente. ¿Por qué? Porque nos estamos acomodando al sistema. Y Pablo dijo, no se conformen a este siglo, sino transformen su entendimiento por medio de la renovación del espíritu. Entonces, muy importante algo, que aquí la visión se está cerrando por causa de la escasez de palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra es la que alumbra los sentidos espirituales en nuestra vida. Cuando la palabra se conecta con nuestros sentidos espirituales, entonces atrae luz a nuestros sentidos. Y la luz lo único que hace es que comienza a ver la revelación del Espíritu en el ahora en nuestras vidas. Y lo que te revela la luz es el destino de tu vida, el destino de tu casa y el destino de tu generación. Por eso es que cuando Dios te muestra el destino de tu casa, y aunque estés pasando dificultades, tranquilo, dale gloria a Dios, porque ya Dios tiene en sus manos el destino de tu casa. Por eso es que yo le digo una cosa, en el tiempo de crisis que yo viví con mi esposa, y cuando mi esposa estaba más enferma, yo le dije,
te voy a llevar al hospital. Estaba el coronavirus. Cuando me estoy sentando para llevar al hospital, Dios me dice, no la lleve porque se va a morir. Entonces la dejé. Cuando el Señor me dio esa palabra, yo le digo a ella, tranquila, que de esta no te mueres, de esta vas a salir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que trae descanso y la que trae paz. Aleluya. Levanta la mano y adora a Dios. Cuando Dios habla, lo que Dios habla, eso se cumple. Bendito Dios. Por eso vengo a decirte hoy que la palabra de Dios es la que va a traer una transición en tu generación y en tu descendencia. Guárdate para Dios, santifícate para Dios y verás el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Levanta la mano y adora a Dios. Recibe esta palabra, porque yo sé que la palabra va a traer luz. Aquí hay gente que van a comenzar a tener visiones de Dios. Yo oro y tú vas a ver cómo se te va a abrir el entendimiento y cómo vas a ver visiones de Dios en tu casa. ¿Y usted cree que no? Sí. Porque lo que Dios quiere es abrir nuestra percepción a lo que Él tiene para nosotros. Mira lo que hace la palabra de Dios. Segunda de Reyes capítulo 6. Eliseo tiene un ejército que lo quiere matar. Lo tiene rodeado. Y el criado sale y el criado ve al ejército y se asusta. Y dice, wow, Señor, nos van a matar. Los sirios están afuera. Están con espada, están con lanza. Aquí estamos acabados. Pero Eliseo está en una hamaca, sentado tranquilo, dándose fresco allá atrás en el patio. Moviéndose para un lado y para otro. Esto es como un parrafaseando, ¿verdad? Y Eliseo en una hamaca, dándose fresco en el patio. Y el criado corriendo, nos van a matar, están afuera, mi señor. Y Eliseo le dice, tranquilo, mi hijo. Y dice la Biblia, y oró Eliseo para que Dios le abriera los ojos al criado. Señor, te ruego que abra los ojos al criado para que él vea quiénes están con nosotros, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aunque los brujos te tiren maldiciones, los ángeles de Dios están en tu casa, están como ojo, están rodeando tu familia, están rodeando tu matrimonio, están rodeando tu generación, están rodeando tus empresas. Cuando le eres fiel a Dios, Dios honra a los que le honran. Levanta la mano y adora a Dios. Dios es fiel con los que Él solo es fiel. Aleluya. No, porque yo quisiera meterme en el corazón de la gente a veces, porque yo sé de lo que le estoy hablando. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gente tiene miedo. Cuando usted ve que usted se muda a un lugar y usted se muda a ese apartamento y después le dicen, wow, ¿a dónde tú te mudaste? En tal lugar. Tú no sabías que al lado de tu casa hay un brujo y en la esquina hay otra bruja. No se preocupe, que si yo la llevo ahí es para que esos brujos se muden del barrio. Aleluya, levanta la mano y adora a Dios, porque Dios no te va a llevar donde Él te vaya a respaldar. Por eso vengo a decirte, donde Dios te tiene, ese lugar indicado, porque ahí es donde Dios va a manifestar su gloria contigo. ¿Nunca te has dado cuenta tú por qué la gente a veces llega al lugar de trabajo y te dicen, mira, me está doliendo aquí? Ay, yo no sé qué me pasa. ¿Tú sabes por qué ellos te están dando esa información? Porque ellos están diciendo, el alma de ellos está diciendo, tú tienes la medicina que yo necesito. Lo que te están diciendo es ora por ellos para que Dios traiga el milagro en el momento en el cual te están dando la información. Por eso vengo a decirte, en tus manos hay aceite, en tus manos hay gloria, en tus manos hay bendición, en tus manos hay luz, en tus palabras hay sanidad. Cuando tú hablas, entonces ve los resultados. Sacas el alma de la cárcel de otra persona solamente con decirle, Cristo te ama y te va a bendecir. Dios te va a sacar de esa situación. Hay un Dios que te bendice, hay un Dios que te sana, hay un Dios que te libera. Solamente desata la palabra y verás la gloria de Dios. Mire, yo me subía a predicante a los buses cuando comenzaba. Y cada vez que me subía a bus, había un hombre con dolor de cabeza, había alguna mujer que le dolía algo. Y yo atrevido le decía, ¿qué tú tienes? ¿Te está doliendo la cabeza? Sí. ¿Tú crees que yo oro por ti? Sí. Yo ponía la mano y de momento yo me decía, wow, se me fue el dolor de cabeza. Yo después comencé a entender, wow, ¿y por qué la gente me da esa información? Lo que pasa es que cuando alguien te está contando el problema es porque él está diciendo, su alma está diciendo, yo estoy identificando que tú tienes la llave que me va a sacar de ese problema. Y a veces tú crees que porque no tengo un altar, tú no tienes la unción de Dios contigo.
Y esto es al revés, porque Salomón dice, hay siervos a caballo y príncipes a pie. Lo que está diciendo es que tal vez el siervo que está a caballo no tiene la unción por su estilo de vida, pero tú que estás a pie tienes la unción que Dios tiene para liberar a otras personas que están contigo. Aleluya. Porque esto no se trata del que mejor predica, esto se trata del que Dios llama y escoge. Y a ti también Dios te llamó y te escogió para que traigas liberación para tu casa. A ti también Dios te llamó y te escogió para grandes cosas. Así que no te menosprecies. ¿Sabe por qué? Porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y Dios escoge a los pequeños para hacerlo grande. Solamente humíllate bajo la mano poderosa de Dios y tú verás lo que Dios va a hacer contigo. Tú verás lo que Dios va a hacer con tu casa. Tú verás lo que Dios va a hacer en tu entorno. Todo es cuestión de un ambiente. ¿Sabe por qué había un ambiente de poca visión ahí? Porque la palabra de Dios escaseaba. Si usted se va al Génesis y entra al huerto del Edén, dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba todos los días en el Edén. O sea, que ellos tenían gloria porque la voz de Dios habitaba en el entorno. Cuando ellos se desconectan de la presencia de Dios por causa de la desobediencia, entonces hay algo que ocurre ahí. Y usted se da cuenta de algo. Dice la Biblia que en el momento que ellos desobedecen y sus ojos fueron abiertos. Y hay mucha gente que piensa que Adán y Eva eran ciegos. No. Cuando dice que sus ojos fueron abiertos, es que lo que pasa es que la percepción espiritual, la visión espiritual se oscureció por la desobediencia y se activó lo que era la visión humana en ese momento. Ellos dejaron de ver lo divino para comenzar a caminar bajo lo humano. Por eso hay gente que cuando se encuentra con Dios y ve lo de Dios en su vida, deja que caminar en lo humano y comienzan a seguir lo divino. Pero no todo el mundo está dispuesto a dejar lo humano para seguir lo divino. Pero Eliseo sí. En el momento que a Eliseo le cayó el manto de Elías, él dijo, espérate, esto es gloria aquí. Él sacrificó los bueyes y siguió a coger y a reconocer y a adquirir el manto de Elías. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, estas 12 yuntas de bueyes me dan dinero, me dan riqueza. Estas 12 yuntas de bueyes me tienen la empresa con mucho dinero. Pero ¿sabe qué él hizo? Cuando él experimentó la gloria de Dios a través del manto, él dijo, tengo que sacrificar algo. Y hay gente que tiene que sacrificar algo. Tú tienes que aprender a sacrificar lo que está afuera. ¿Para qué? Para seguir detrás de la gloria y de la presencia de Dios. Cuando el hombre se atreve a sacrificar lo del mundo, entonces la gloria de Dios es candidato a recibir lo que Dios tiene preparado para él. Pero aquí hay que sacrificar, mis hermanos. La gente quiere gloria sin sacrificio. ¿Eso no es así? Ay, que fuera bien bonito eso. Como una vez alguien me contó un alagio que me dijo, imagínese usted que alguien me dijo, ay, es que yo tengo una debilidad por eso. Y él dice, ay, ¿y tú qué crees? ¿Que yo soy pájaro? Ay, es que esa debilidad que yo tengo con ese sexo, yo soy débil a eso. ¿Y tú qué crees? Que yo no, que yo soy pájaro, que yo soy de palo. Pero todo es cuestión de decisión. Todo es cuestión de atreverte a seguir el destino que Dios ha reservado para ti. Todo es cuestión de proponerte en el corazón como lo hizo Daniel. Que desde ahí comienza. Que no comienza, claro que sí. Que no podemos, claro que sí. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él me fortalece, porque en mi humanidad yo soy débil, pero por eso me acerco a su presencia, para que Él me ayude con mis debilidades, porque Él me va a sacar de esa debilidad, porque yo habito en la fuerza de Dios, no en mi fuerza. En los tiempos de crisis, Dios lo que nos llama a nosotros es a que nos paremos en la brecha. El joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos un tiempo de intimidad con la presencia de Dios. Cuando nosotros no nos afanamos por el mundo.
o por las cosas de este mundo, sino que seguimos hacia un destino y hacia una visión, que es llegar a ver lo que Dios ha prometido para mi vida. Por causa de la atmósfera de escasez de la voz de Dios, la visión se oscureció. No había visión con frecuencia. Y usted se da cuenta que cuando la palabra de Dios escasea en nuestro entorno, entonces todo se va volviendo un problema en nuestra vida. Y esto no quiere decir que no van a venir aflicciones de vez en cuando. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Iba a venir aflicción. Pero Él dice también, confiad en mí que yo he vencido al mundo. Pero aquí está hablando específicamente de un ambiente que tú creas en tu entorno y en tu vida espiritual. Porque de lo que tú te llenas diariamente, de eso va a estar lleno tu corazón, tu mente, y de eso va a estar llena tu boca. De la abundancia del corazón, ¿habla qué? ¿Habla qué? El que ve novela mucho todos los días, de eso te va a hablar. El que ve serie todos los días, de eso te va a hablar. El que ve soccer todos los días, de eso te va a hablar. Pero el que tiene intimidad con la palabra todos los días, te va a hablar de gloria y te va a hablar de revelación todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Porque es el ambiente. El hombre que estaba en Betsaida, también su visión estaba oscurecida, varón. Estaba ciego. Pero Jesús identificó algo muy interesante. Lo primero que hace Jesús, antes de ponerle la mano, lo primero que hace es que lo toma y lo saca del ambiente en el cual está. Lo saca de la aldea. La aldea representa el ambiente en el cual él se encontraba, que no era tal vez su vida, su carne o su vista que lo tenían ciego, sino que lo que lo tenía ciego era el ambiente en el cual él se movía. Porque hay ambientes en nosotros que producen bendición y producen visión, pero hay ambientes que también nos pueden oscurecer la visión. Hay un dicho por ahí que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Hay un dicho también que dice, no pueden andar dos. Bueno, no, eso no es dicho, eso dice la palabra. No pueden andar dos si no estuvieran de acuerdo. Por eso es que tú te das cuenta. Júntate con un chismoso y termina tú también chismeando como él. Porque es un ambiente, es un entorno que sin tú darte cuenta, ese entorno te está absorbiendo. Te está absorbiendo a tal punto que sin darte cuenta, terminas tú dentro del entorno. Saúl no era profeta, pero cuando él entró al entorno y al ambiente de los profetas, él terminó profetizando. Saúl no era profeta. Y cuando fue a Nayot a buscar a David para matarlo, cuando él llega, él termina profetizando. ¿Por qué razón? Porque ahí en ese lugar no había ambiente de muerte, sino que había ambiente de palabra profética de parte de Dios. Simplemente son los ambientes en los que nosotros nos envolvemos. Los ambientes son los que a nosotros nos van a contaminar o nos van a bendecir. ¿Tú crees que a una persona que no tiene un matrimonio sólido, tú le vas a pedir un consejo? Cuando tú estás pasando por una crisis. Y cualquiera puede pasar por una crisis así. No estamos exceptos a pasar una crisis. Pero lo que te estoy diciendo es cómo una persona que superó el cáncer, que Dios la bendijo y que Dios la ayudó, esa persona te puede dar consejo de que la palabra de Dios y la voz de Dios puede ser tan poderosa que también te puede libertar del mismo problema que tú tienes. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un ambiente de testimonio porque ella vivió lo que Dios hizo. Porque simplemente es cuestión de ambiente. Cuando Jesús ve al hombre y lo ve ciego, él dice, espérate, aquí hay un problema.
el ambiente en el que tú estás te tiene ciego. Para que tú recubras la vista, lo que hay que hacer es agarrarlo de la mano, venga mijo, y sáquelo del ambiente. Sáquelo de la aldea. Hay gente que Dios lo va a comenzar a sacar el día de hoy de amistades que no le convienen, porque todo es lícito, pero hay cosas que no convienen. Porque aunque tú no lo creas, mi amado hermano, aunque tú no creas, nuestros oídos, nuestros ojos son sentidos que atraen la energía que está en nuestro entorno. Lo que vemos, lo que oímos, puede atraer algo, sea positivo o sea negativo en nuestra vida. Por eso hay cosas que cuando yo veo algo que no conviene para mi vida espiritual, lo único que hago es que cierro ese capítulo. Porque aunque no lo esté practicando, como lo estoy viendo, eso está trayendo una energía que me va a desconectar en algún momento. Es un ambiente. La persona que entró a la pornografía no comenzó viendo pornografía todos los días, comenzó solamente viendo un ambiente. Y ese ambiente lo fue atrapando, lo fue atrapando, lo fue atrapando, a tal punto que cuando se dio cuenta, ya le estaba dentro de ese ambiente. Y lo que pasa es, sus sentidos quedaron ciegos y no se dio cuenta cuándo. Jesús agarra y le dice, ¿tú quieres tener vista? Hay que sacarte de este ambiente. Lo saca de la aldea y le pone la mano encima. Escupe en tierra y le pone la mano. Y dice que en el primer toque, él comenzó a recuperar la vista. Y Jesús le preguntó, ¿ves algo? Y él dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. Entonces Jesús vino y le dio el segundo toque. Porque hay gente que recibieron simplemente el primer toque, pero hay que sacarlo completamente de la aldea para que Jesús le dé el segundo toque. Porque el primer toque todavía lo hacía tener la visión borrosa. Porque a veces nosotros tenemos la visión borrosa. ¿Por qué? Porque todavía seguimos un chin en ese ambiente. Cuando acabamos de salir de ese ambiente, entonces viene el segundo toque. Y en el segundo toque, entonces tú comienzas a ver todas las promesas y comienzas a ver todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y para tu casa. Por eso es necesario recibir el toque de la presencia del Espíritu Santo. Qué hermoso es que cuando tú recibes el toque de la presencia del Espíritu Santo, no solamente tu visión se activa, no solamente tu visión se aclara, sino también tu alma recibe descanso. Por eso es que hay dos tipos de personas dentro de la iglesia: unos que viven turbados y otros que vivimos en descanso. Porque la Biblia dice que todo aquel que entra a la presencia recibe descanso para el alma. Y lo que Jesús quiere es darnos dos cosas: descanso y vida eterna, bendito Dios. Y lo demás viene por añadidura. Levanta la mano y adora a Dios. Llegamos a un tiempo en que Dios te va a dar el segundo toque. No te mezcles con el pecado, no te hagas partícipe del pecado, porque eso lo que hace es que corta la visión del Espíritu en tu vida.